Más gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial número 13 de PHP. En este tutorial les voy a enseñar cómo vamos a conectar una base de datos Access con el lenguaje PHP. Como muy bien sabemos, la base de datos Access es un motor de base de datos que es exclusivo de Microsoft, lo que quiere decir que solo funcionará en sistemas operativos de tipo Windows. Y pues para manipular con Access, si estamos en Windows, como debemos estar, debemos de crear algo que se llama fuente de datos. Ahora muy bien, ¿qué es una fuente de datos? Una fuente de datos se puede decir que es como una fuente, valga la redundancia, donde podemos conectar directamente bien sea un lenguaje de programación a través de una ruta que tenga algún tipo de identificador. Es decir, si por ejemplo tenemos una X fuente de datos y queremos utilizar esa fuente de datos, debemos de bautizarla a través de un nombre y ese es el nombre que utilizará el lenguaje para así conectarse a esa fuente de datos. En pocas palabras, existe lo que es la fuente de datos, que es lo que se llama como ODBC. ¿Okay? ODBC es lo que controla las fuentes de datos en este caso en el sistema operativo Windows. Para poder utilizar la fuente de datos, lo que debemos hacer es irnos hacia el menú de inicio, luego buscar en el panel de control lo que son los orígenes de datos, bien como lo voy a hacer directamente de una forma fácil, solo tipeamos en el buscador de Windows ODBC y él lo buscará automáticamente. Aquí tenemos directamente la opción para ir a la fuente de datos. No me acuerdo muy bien cómo se accede directamente desde el panel de control porque siempre lo he hecho de esta forma, pero sin embargo puedes buscar también cómo hacerlo a través del panel, si es que no tienen el buscador por cualquier causa. Muy bien, empecemos. Primero que nada debemos de crear algo que se llama base de datos. Muy bien, antes de entrar a crear directamente la base de datos, quiero dar una introducción de lo que es una base de datos. Muy bien, muchas personas se preguntarán, ¿una base de datos? ¡Wow! Me suena familiar, lo he escuchado en anteriores conversaciones. Me digo, ok, ¿qué será una base de datos? Bueno, la respuesta es algo sencilla. Recordemos que cuando elaboramos cuando elaboramos programas, nosotros manipulamos datos, ¿ok? Recordemos que es un dato. Un dato no es nada más y nada menos que un conjunto, perdón, no es un conjunto, muy erróneo. Es una pequeña proporción de información, ¿ok? Una pequeña proporción de información que aún no ha sido procesada, ¿ok? Como lo explico ahí, procesada, ¿ok? Eso es lo que significa lo que es un dato, ¿ok? En este caso podemos decir que el dato corresponde a una parte de un conjunto de información, por lo cual si tenemos una gran cantidad de información, ese dato es lo que representa esa información. ¿Ok? Vamos a dar otro ejemplo más práctico. Por ejemplo, tenemos algo que es de la siguiente manera. Tenemos un array, ¿ok? De la siguiente forma, dato será igual a un array, ¿ok? Y entonces decimos, ok, mi dato 1, vamos a hacerlo por acá abajo, mi dato 1 le corresponderá, es decir, le corresponderá un identificador, en este caso va a ser 1, ok, lo voy a colocar acá. Ese identificador, aparte del identificador, también vamos a declarar algo que es un nombre, ¿okay? Tengo mi nombre, aparte de ese nombre tengo que mi tercer dato va a ser mi apellido, mi cuarto dato será mi mi nombre de usuario, que soy Alex, y por último mi edad, que va a ser mi quinto dato. ¿Okay? Muy bien, una vez obtenida todos esos datos, tenemos lo que se llama, pues, como se dice coloquialmente, un registro. ¿Okay? Esto que ven de forma lineal es un registro. ¿Por qué? Porque tenemos un dato relacional para cada uno de los usuarios, que en este caso voy a decir que este conjunto de datos me pertenece a mí, que soy Alex. ¿Okay? Para ponerlo de una forma más gráfica, voy a decir que este va a ser mi identificador. Esto que está acá va a ser igual
a mi nombre, esto que está acá va a ser igual a mi apellido, esto que está acá va a ser igual a mi username o el nombre de usuario. No quise poner nombre de usuario porque me queda muy raro, y por último edad. ¿Ok? Bien, y aquí tenemos una estructura de cómo podemos definir lo que son los datos. ¿Ok? Tenemos un conjunto de datos que en este caso forman parte de un registro, y pues si queremos agregar otro registro, lo que simplemente hacemos es seguir agregando datos. ¿Ok? Colocamos el dato 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Empezamos de esta manera. Tenemos el identificador, que se puede decir que es un campo clave. ¿Qué es un campo clave? Un campo clave es un campo que no puede ser repetido, bien sea para identificar ese registro y así sea único. ¿Ok? No hay ningún usuario que pueda tener el mismo campo clave, pues porque no es lo correcto. Tenemos que separar cada uno de los registros para así tener un control adecuado al momento de elaborar nuestro sistema. ¿Ok? Tenemos que, por ejemplo, nuestro segundo nombre es Sally, el apellido es Cera, luego tenemos un nombre de usuario, que puede ser Sally, por último su edad, que también es 18. ¿Okay? O vamos a ponerle otro dato, 20 por ejemplo, y aquí tenemos otro registro. Y así es como funcionan los datos. ¿Ok? Son solo registros, más registros, y cada uno de los datos que lo componen son los que forman una información. Todo eso que tenemos acá es una información. Ok, y esto ha sido un ejemplo básico y gráfico, se puede decir. Ahora vamos a hablar de lo que es la base de datos. Primero que nada voy a crear mi base de datos, que precisamente lo voy a hacer con Access, como se lo prometí. Y pues me dirijo hacia Access para crear mi base de datos. Una vez acá, pues voy a esperar que cargue el Access. Y pues me vengo hacia esta pestaña que está acá y creo el nombre de la base de datos. En este caso voy a llamar la base de datos Alex como mi nombre, y pues la voy a ubicar en un sitio que sea fácil de manipulación. En este caso la voy a ubicar en mi escritorio para que pueda manipularlo más fácilmente. Lo voy a colocar acá y pues ahí lo tengo fijo, salvado, le doy crear. Una vez crea mi base de datos, voy a tener acceso a su modificación, ¿ok? Primero que nada vemos esto que está acá, que se llama tabla, ¿ok? ¿Qué es una tabla? Una tabla se puede decir que es como un directorio donde tenemos un conjunto de información relacionada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en una tabla tenemos un conjunto de datos que solo pertenecen a un tipo de conjunto, ¿ok? Esto suena un poco raro, pero significa lo siguiente. Supongamos que tenemos una tabla de usuarios, ¿ok? En esta tabla de usuarios solo podrán llegar información de usuarios, ningún tipo de información adicional. Solo tendrá que llegar el identificador, como fue el ejemplo anterior que les mostré. Identificador, nombre, apellido, nombre de usuario, edad, etc. Solo esos tipos de datos van a llegar, perdón, tipo de datos, bueno, esos datos van a llegar a esta tabla, ¿ok? Nada más. Por eso es que se crean las tablas, para así crear una uniformidad de datos, ¿ok? No los tengamos desordenados. Muy bien, como pueden ver aquí voy a crear mi tabla. Primero que nada la voy a dar a salvar y voy a renombrar mi tabla como usuarios, que es el ejemplo gráfico que les mostré anteriormente. Como pueden ver, me autogenera algo que es el identificador. Lo voy a ver en lista de diseño. Este diseño es lo que me permite modificar la tabla. Y como pueden ver, aquí tengo un conjunto de propiedades que puedo modificar de cada uno de los campos. Como esto que ven aquí es un campo, esto que ven aquí es otro campo a crear, y así sucesivamente. Primero que nada voy a crear el campo identificador, que fue el que vieron en el ejemplo gráfico. Y pueden ver esta llavecita que está acá. Esta llavecita quiere decir que es el campo clave, lo que les explicaba anteriormente. Un campo que no puede ser, digamos que repetido, que es una información que debería de pertenecerle solo al registro. ¿Ok? Entonces esto va a ser el identificador, va a ser incrementable. ¿Ok? No va a tener un título porque es una larga más del tutorial. Y pues va a ser de tipo entero largo. ¿Ok? Lo vamos a dejar así. El segundo campo va a ser el nombre, ¿ok? Y pues
Luego vamos a nombrar de tipo texto, le vamos a dar una longitud, ok, tamaño de campo que va a ser de 75 caracteres. El formato pues lo dejamos así como está, no hay que alargarnos tanto, sacar de entrada, título, valor determinado, si le quieren colocar. Esto de validación no, y vamos a colocarle que sí es requerido, perdón. Permitir longitud de cero, no, porque eso significa que si podemos dejar el campo nulo, ok, le decimos que not null, indexado, pues no, lo dejamos así, y pues pienso que ya hemos creado nuestro segundo campo. Vamos a crear nuestro tercer campo, que en este caso va a ser el campo apellido. Asignamos un nombre para el campo apellido. Lo mismo, colocamos 75 caracteres máximos de escritura, requerido, pues claro que es requerido, necesitamos saber el apellido del usuario. Indexado no, permitir un punto en cero, pues claro que no, porque no podemos dejarlo vacío, ¿ok? Ya hemos creado nuestro campo apellido, venimos al siguiente, creamos el campo usuario, que es el nombre de usuario, cambio de texto, esta vez lo voy a poner a menor, le voy a poner 40 o mejor dicho 50 caracteres máximos para que el usuario pueda introducir. Pues esto lo dejo en blanco, requerido igual, le digo que sí, lo mismo que les mostré anteriormente, permitir el login de cero no, y ya he creado mi campo usuario, sí. Y por último, lo que voy a dejar es mi edad. Como sabemos, la edad es un campo tipo numérico, por lo menos por lo mismo le asignamos un número, un entero largo, y pues lo dejamos así. No hay que modificarle nuestros últimos campos, que son los que vemos acá. Le decimos que indexado no, requerido sí, y pues eso es todo. Ya hemos creado prácticamente nuestra tabla. Lo que hacemos es guardar y vamos a ver esa tabla, ¿ok? Como pueden ver, ya él nos clasificó el identificador, el nombre, el apellido, el usuario, la edad, y listo. Esto es lo que es nuestra estructura de la tabla, ¿ok? Primero que nada, pues, vamos a ver, podemos agregar